Territorio Negro. Son las 5 de la tarde y 33 minutos. Tenemos un montón de cosas todavía por compartir. Dentro de un ratito saludaremos a Rubén Sánchez, de portavoz de Facua. Y ahora abrimos el Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola. Acabamos de enterarnos que Berlusconi ha sido condenado a 7 años por el caso Ruby de prostitución, el famoso caso Bunga Bunga, al que ya dedicasteis un Territorio Negro también vosotros. Sí. Interesante. Bueno, lo tenía mal. Lo que no sé es si ahora le inhabilitarán, porque sigue siendo senador Berlusconi, además del líder. Sí, pero 7 años de condena, bueno, podrá recurrir, supongo. Bueno, ¿no? Los 7 años son. Sí, no sé, ya veremos a ver qué pasa. Han sido 27 meses de proceso, 50 audiencias, en fin, habrá material para que volvamos a refrescar el Bunga Bunga cualquier día de estos. Y Rubi echa más celebridad, eso sí. Claro, tú dirás, ahora se la rifarán en Italia. Bueno, nosotros no íbamos a hablar de Berlusconi, aunque nos ha venido precisamente ahora mismo la noticia de la sentencia. Queremos hablar de Conchi y de Ángel y de las multinacionales del secuestro, porque hace unos días se resolvía felizmente el secuestro de 2 turistas españoles en Colombia. Conchi Marlasca, que por cierto no tiene nada que ver con nuestro Manu, pero sí es familiar del juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlasca, y Ángel Sánchez, que fueron puestos en libertad tras pasar un mes en poder de una banda de delincuentes colombianos. La policía detuvo en Madrid a 2 personas que habían ido a cobrar un rescate acordado a miles de kilómetros. Así que hoy vamos a conocer cómo funcionan lo que ya se ha convertido en una multinacional de secuestro, que tienen en Colombia uno de sus principales teatros de operaciones. Y vamos a aprender también el flaco favor que de vez en cuando hacemos los periodistas a la resolución de uno de estos casos de secuestro. Vamos a conocer primero a las víctimas. ¿Quiénes son y qué hacían allí en Colombia? Pues Ángel Sánchez y Conchi Marlasca son una pareja de Avilés, de Asturias, muy amantes del turismo de aventura. Eligieron Colombia para pasar sus vacaciones y llegaron allí a Bogotá el día 1 de mayo. Allí, en el aeropuerto, alquilan un coche para moverse a su aire por todo el país sin tener en cuenta que algunos rincones de Colombia siguen siendo bastante peligrosos. Se fueron a Boyacá, al departamento de Boyacá, Medellín, y el 10 de mayo llegaron a Santa Marta, que es una de las ciudades más importantes del Caribe colombiano. Y allí en Santa Marta, el 14 de mayo, se perdió su pista. ¿Fueron secuestrados allí en Santa Marta? No, Ángel y Conchi fueron a la playa del Cabo de la Vela, dicen que es uno de los rincones más paradisíacos de Colombia, en la península de La Guajira, un lugar bellísimo, pero por el que también campan a sus anchas organizaciones delictivas indígenas, concretamente los indios guayús, una etnia mayoritaria de La Guajira, que es una península colombiana que hace frontera con Venezuela. ¿Estáis diciendo que en Colombia no solo te pueden secuestrar los narcoguerrilleros de las FARC, sino también que hay indígenas dedicados a esto? Bueno, vamos por partes. Los guayús gozan de un estatus especial. No son colombianos ni venezolanos. Para ellos no existe la frontera. Se pueden mover libremente y no tienen nacionalidad. Este fuero especial les posibilita, por ejemplo, que hayan hecho mucho negocio con el contrabando de combustible entre esos 2 países. Compran hidrocarburo a bajísimo precio en Venezuela y los revenden en Colombia muchísimo más caro, ¿no? Lo cierto es que los guayús han comenzado a explotar otras vías diferentes de negocio y entre ellas están los atracos y los secuestros, especialidades que hasta hace poco eran exclusivas de lo que en Colombia llaman las bancrim, es decir, la delincuencia organizada, o de los rastrojos, es decir, los paramilitares y las FARC. Bueno, tenemos a Ángel, tenemos a Conchi en el Cabo de la Vela, un lugar paradisíaco, y a los guayú. Planificaron el secuestro a los indígenas, los habían seguido, los encontraron por casualidad. ¿Qué pasó? No planificaron un secuestro, ni mucho menos. Improvisaron bastante, que es algo que no gusta a los policías, que prefieren tratar siempre con secuestradores profesionales, ¿no? Al parecer, los autores del secuestro pensaban atracar simplemente a los españoles, sin más, quitarles el coche, el dinero, lo que llevasen encima que tuviera valor, ¿no? Pero vieron algo, posiblemente las cámaras o los teléfonos móviles que llevaba la pareja española, que les hizo pensar que podían sacar una tajada mayor de un rapto, ¿no? Y así cambiaron sus planes y realizaron el secuestro. ¿Y las familias cómo se enteraron de que Ángel y Conchi estaban secuestrados? Pues no se enteraron demasiado pronto. De hecho, presentaron la denuncia antes de recibir esa primera llamada de los secuestradores. La policía colombiana encontró el coche que alquiló la pareja española en una ranchería, que es como se llaman ahí a los poblados guayús, y poco después la familia de Conchi Marlasca recibió en Avilés esa primera llamada de los secuestradores. Imagino que a partir de esa primera llamada se ponen en marcha ¿quiénes? Los diplomáticos, los negociadores de los que habéis hablado en el Territorio Negro. Exacto, los negociadores. Lo que hace la policía española es enviar a Asturias miembros del equipo nacional de negociadores, que son policías de la sección de secuestros y extorsiones de la UDEF Central,
que están especializados en este tipo de tratos, ¿no? Pero no creas que es como hemos visto en algunas películas. Los negociadores, los policías, no se ponen al teléfono para hablar con los secuestradores, sino que asesoran a las familias sobre lo que tiene que decir el portavoz a los captores y cómo tiene que decírselo. ¿Eso es igual en cualquier secuestro, aunque no se haya producido en el extranjero? Bueno, aquí hay una particularidad. Al ser Colombia el escenario del secuestro, la policía española desplaza allí también a un equipo de la sección de secuestros y extorsiones. Y vamos a contar una frivolidad o una putada, con perdón. Uno de los policías desplazados acababa de terminar su luna de miel y tuvo que interrumpir sus vacaciones para irse para allá. Las relaciones entre las policías española y colombiana son muy fluidas, muy buenas, y siempre que hay un secuestro de españoles en aquel país hay una estrechísima colaboración, aunque eso sí, los secuestradores nunca deben enterarse de que la policía española anda detrás. ¿Cuándo se inician las negociaciones en el caso de Conchi y de Ángel? Pues pocas horas después de presentarse la denuncia, la familia de Conchi Marlaska recibe la primera llamada de los captores, ¿no? Y de esa primera llamada ya la policía puede sacar algunas conclusiones. Se sabe que se hace desde teléfonos de Venezuela, se sabe que los captores no parecen muy profesionales, porque se descuelgan con una primera petición de rescate de $500.000, que es una cifra que está totalmente fuera del alcance de las familias de Ángel y Conchi. $500.000 en la primera llamada. Bueno, imagino que los negociadores van haciendo lo posible para ganar tiempo y en Colombia se va trabajando sobre el terreno. Sí, lo primero que hacen los negociadores, lógicamente, es solicitar a los secuestradores pruebas de vida de Ángel y de Conchi. En este caso lo que hacen fue varias preguntas muy personales sobre la pareja, cosas que solo podían contestar ellos. ¿Dónde habían comenzado a esquiar? ¿Cuáles eran sus deportes favoritos? Los secuestradores las contestaban en llamadas posteriores y así la policía y las familias sabían que los españoles seguían vivos y en poder de los secuestradores, ¿no? Las negociaciones iban fenomenal, iban muy bien, muy rápido, hasta que surgió un imprevisto que casi con seguridad hizo que el secuestro se prolongase bastante. ¿Qué imprevisto? El secuestro había sido mantenido en secreto por la policía, no había trascendido ni en España ni en Colombia, pero el día 21 de mayo una noticia fechada en Bogotá daba cuenta del secuestro y además contaba algo que era cierto, pero que los investigadores españoles no querían que trascendiese bajo ningún concepto, ¿no? Una de las víctimas, Conchi Marlaska, era familiar directa, prima carnal del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Ah, claro, y cuando se conoció ese parentesco, supongo que ese fue el problema, ¿no? ¿Quién lo filtró? ¿Se sabe? Bueno, podemos contestar a lo primero. El hecho de que la REN fuese familiar de un juez en España y también que lo supieran los secuestradores tenía varios problemas. El primero, que encareció el rescate. Es muy difícil convencer a unos delincuentes colombianos de que un juez en España es solo eso, al fin y al cabo, un funcionario público y que no es un multimillonario, ¿no? De hecho, de los $500.000 iniciales de rescate, los secuestradores suben a $800.000. Y el segundo problema, que fue más grave, es que los secuestradores se sintieron más inseguros. Pudieron pensar que la policía española iba a soportar más presión y por tanto iba a poner mayor esfuerzo en resolver ese secuestro, ¿no? De hecho, como castigo por la filtración a la prensa, los secuestradores dejaron de llamar a las familias de los españoles durante 4 días, cuando hasta entonces lo hacían a diario, con la consiguiente angustia durante esos 4 días para los familiares de los rehenes, ¿no? ¿Y la policía española no estaba especialmente presionada porque la víctima fuera familiar de un juez de la Audiencia Nacional? Bueno, lo ortodoxo y lo correcto sería que te dijéramos que no ha habido ninguna presión, que se ha dejado a la policía trabajar tranquilamente, pero no seríamos del todo fieles a la verdad. Hubo llamadas, por supuesto, hubo presiones al más alto nivel. Lo que pasa es que los policías que trabajan sobre el terreno, los de la unidad, los de la sección de secuestros, trabajaron igual, aunque con la dificultad añadida de que los malos sabían que tenían a un rehén VIP. Un rehén importante, claro. Así que presiones a verlas, las hubo. Pero no me habéis contestado quién filtró la noticia de que eran familiares. No lo sabemos con exactitud, ni siquiera lo sabe la policía española. La noticia salió de Colombia y ahí hay un embajador actualmente bastante mediático del que hemos hablado en algún territorio negro, precisamente porque ha sido imprescindible para resolver algunos secuestros, eso sí, en África. Se llama Nicolás Martín Cinto. Hombre, el de las negociaciones con los dirigentes de Dan Argelia, que también fue una pieza clave en los secuestros de los piratas somalíes de las tripulaciones del Playa de Baquio y el Alacrana. ¿Y él fue el autor? No hemos dicho eso, Pero sí es cierto que Colombia no es África y que en un secuestro en un país sudamericano la policía española tiene un margen de maniobra muchísimo mayor. Puede participar en la investigación, yendo de la mano del Gaula, eso sí, que es la división antisecuestros de la policía colombiana, aunque siempre con la premisa de ser invisibles, de que nadie se entere que están por allí. Bueno, tenemos a un lado los negociadores asesorando a los familiares de los secuestrados que están en España. Por otro, a policías españoles en Colombia buscando a los autores del secuestro. ¿Quién más? Los policías españoles y el Gaula, que te decía Manu, colombiano, ¿no? Los investigadores se esfuerzan en identificar, en distinguir el grupo que podía haber perpetrado el secuestro, ¿no? Supieron muy pronto, gracias a las conexiones telefónicas, que se movían los secuestradores entre Colombia y Venezuela
y los agentes colombianos les anunciaron, tras una reunión con el embajador español, con Martín Cinto, una recompensa para cualquiera que diese una pista sobre el paradero de los rehenes españoles, algo que no suele fallar. Primero ofrecieron 70 millones de pesos y unos días después subieron a 100 millones. Claro, y con la recompensa hubo fruto. Sí, la recompensa dio frutos y también la propia red de colaboradores de la policía en La Guajira, entre los propios indios guayús. Los investigadores averiguaron que una banda llamada Los Pingüinos estaba detrás del secuestro y que en ella había algún componente que no era indígena, que precisamente hablaba castellano y sería el interlocutor con la familia de los secuestrados. Además, desde La Habana llegaron noticias que descartaron de manera definitiva que las FARC, que la narcoguerrilla de las FARC estuviese detrás del secuestro, tal y como se llegó a especular en algún momento. Desde La Habana. ¿Es que alguien atribuyó a las FARC el cautiverio de los españoles? Es bastante frecuente que delincuentes colombianos que cometen un secuestro digan muy rápido que ellos son de las FARC, porque así se ganan más respeto por parte de la policía y de los propios rehenes, ¿no? Buscan prestigio criminal. Y a veces en este caso parece que fue así, que los delincuentes colombianos trataron de vender a los españoles a las FARC, que tienen más experiencia, más medios y tienen más solvencia para llevar a cabo un secuestro y cobrar el rescate, ¿no? Pero recordemos que las FARC están metidas ahora en unas negociaciones de paz y muy rápidamente dijeron desde La Habana, donde tienen una representación oficial, que ellos no tenían nada que ver con el secuestro de los dos españoles y que en ningún caso iban a comprar a esos dos rehenes. Tal y como lo estáis contando, parece que esto sea un negocio lícito y que, sea prácticamente una multinacional del secuestro lo que hay en Colombia. Bueno, así es, y además en este caso se ha podido comprobar hasta dónde llegan los lazos internacionales de esta multinacional. Mientras Conchi y Ángel pasaban hasta por 6 rancherías distintas, muchas veces maniatados, con una dieta limitada de arepas con queso y carne de chivo, a miles de kilómetros de allí se estaba negociando el pago del rescate. Las familias y los negociadores fueron, al cabo de 4 semanas, acercando posiciones en torno a la cifra, y parece que con 100.000 euros, si iban a pagar en 2 plazos, el secuestro podría terminar. ¿Se pagó el rescate o no se pagó el rescate al final? Sí, en este caso fue bastante sencillo. Los secuestradores dieron instrucciones muy concretas a las familias de Conchi y de Ángel. Les dijeron que tenían que entregar a un individuo que iban a ver una bolsa con 53.500 euros, el primer plazo, en un restaurante muy cercano al centro comercial del Palacio de Hielo de Madrid. Como os podéis imaginar, ese pago estaba controlado en todo momento por policías españoles, que se sorprendieron mucho de todas las precauciones que adoptaban los que fueron a recoger el dinero, porque sí parecían profesionales de verdad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en esa entrega del rescate? Bueno, los cobradores llegaron en 2 vehículos por separado. Uno de ellos dio varias vueltas por el centro comercial antes de ir al punto establecido para recoger el dinero. Miraba para todas partes para detectar cualquier dispositivo policial, y el otro individuo aparcó en las inmediaciones del Palacio de Hielo y se dedicó a hacer contravigilancias, es decir, a controlar si seguían a su compañero y si había policía por la zona. Eso ocurrió el pasado viernes, el 14 de junio. La policía dejó que cobraran el dinero, que se lo llevaran, pero claro, desde ese instante y hasta la mañana siguiente, los agentes españoles no se separaron de ellos en ningún momento y vigilaron sus casas hasta que entraron, los detuvieron y recuperaron todo ese dinero. ¿Pero qué tenían que ver estos dos tipos que recogen el dinero en el Palacio de Hielo de Madrid con los indios guayú, autores del secuestro en la frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, eso es lo que se está todavía investigando. La sospecha de la policía es que Juan José Benito, uno de los detenidos... En el Palacio de Hielo de Madrid con los indios guayú, autores del secuestro en la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, eso es lo que se está todavía investigando. La sospecha de la policía es que Juan José Benito, uno de los detenidos, un empresario de transportes español, y el sirio Luay Al-Mualem forman parte de una red internacional de cobros de secuestros que hay ya por todo el mundo. Se trataría de grupos que, a cambio de encargarse de cobrar un rescate, por ejemplo en España, se llevan una comisión por asegurar ese cobro y enviar luego el dinero a los autores del secuestro en Colombia. Al parecer, en Maicao, que es una de las ciudades de la Guajira colombiana, hay una colonia libanesa y siria, una de las mayores colonias islámicas de América, que incluso tiene la tercera mezquita más grande del continente allí. Esa colonia tiene conexiones en España y así se habría gestado el cobro del rescate, el pago y el cobro del rescate en España. De hecho, la policía encontró en poder del sirio detenido en Madrid 30.000 euros más en billetes de 500 y 1.000 euros que podían corresponder a otros pagos por otros secuestros. La detención de estos tipos se produjo cuando ya habían liberado a los secuestrados. Sí, por supuesto. La recompensa de las investigaciones del Gaula permitieron llegar a la policía hasta el lugar donde estaban los rehenes, que habían sido prácticamente abandonados cuando hasta La Guajira llegó la noticia del pago del rescate. De hecho, estaban muchos de ellos celebrándolo borrachos. De hecho, en la operación de rescate de los rehenes no ha habido ni un solo detenido, y el mayor riesgo al que se enfrentaron entonces los dos españoles es que una vez liberados podrían haber sido secuestrados otra vez por otro grupo distinto, porque es una zona muy caliente, muy peligrosa. Bueno, ¿habrá detenciones en Colombia o no? Porque claro, a nosotros nos aseguran que sí, que habrá detenciones pronto en Colombia, aunque los ritmos y las leyes de allí también nos lo dicen, son bastante diferentes de los de aquí. Las vemos. Detenciones, por ejemplo, solo se pueden hacer por orden de la Fiscalía en Colombia o cuando la policía se encuentra delante con un delito flagrante, ¿no? Ya vemos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernoslo contado. Fíjate, las cosas que pasan por el mundo y que sabemos gracias a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Hasta la próxima. Hasta luego.
Julia en la Onda.